amigo, su hermano, su consiervo Aristóteles Melgarejo. Queremos reflexionar juntamente con ustedes acerca de temas que tienen una correlación. Por ejemplo, el primer tema que abordamos la semana pasada tenía que ver en quién Dios crees. Hoy hablaremos el Dios en quien se debe creer. El primer tema tuvo que ver mucho con los nombres de Dios que pertenecen a la naturaleza de Dios. Hoy abordaremos el tema de los atributos de Dios que tiene que ver con el carácter de Dios. Y qué mejor que iniciar con este atributo de la soberanía de Dios. Dios gobierna el universo. Sus planes y propósitos son perfectos, siempre se cumplen. Nunca pueden ser frustrados por nadie ni por nada. Incluso ni el mal, ni aquel que inició el mal, puede contraponerse contra la soberanía de Dios. El reinado de Dios es supremo, es coherente en la totalidad porque proyecta su carácter divino. Es independiente, libre, autónomo. La soberanía tiene que ver con su autoridad y señorío. Como rey y monarca, excelente en todas sus obras, magnífico en sus decisiones. Cuánto quisiéramos entender más sobre la soberanía de Dios. Aún el bien y el mal están sujetos a la soberanía de Dios. Por el contrario, todo lo que la creación, el humano, puede hacer es ordinario, corriente, común, rústico, hasta tosco, grosero, muchas veces trivial. Podemos mencionar un montón de versículos bíblicos acerca de la soberanía de Dios. Solamente voy a mencionar uno o dos. Job capítulo 42, verso 2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Salmos 33, 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hay decenas y decenas de versículos bíblicos que hablan sobre la soberanía de Dios. Ese es el Dios que tenemos y ese es el Dios en quien se debe creer. Él es soberano. Pero también ese Dios soberano, ese Dios en quien se debe creer, es santo. Que tiene que ver con que Él es bueno, su naturaleza es bondad, la proyección de su naturaleza a través de su carácter, que se menciona en los atributos, tiene que ver con lo virtuoso, lo justo, lo puro, lo inocente, lo venerable, lo virtuoso que es Dios. Ese Dios que aborrece al infractor, al transgresor, al culpable, al convicto, al que causa males. Ese Dios santo es el Dios en quien se debe de creer. Yo no sé qué Dios tienes, pero lo único que puedo decir que ese Dios santo también tiene otro atributo que va pegado a la santidad de Dios. Dios es justo, es otro atributo que tiene que ver con la vida de su creación
Él como soberano es santo y es justo, y todo lo que Dios es y todo lo que hace concuerda con la pureza, con la santidad de su naturaleza divina. Él es el infinito en perfección moral. Nunca hace el mal. No hace nada que no provenga de su bondad y su justicia. Por eso es que Dios es imparcial, es equitativo, es honesto, honrado, íntegro, neutral, recto, ecuánime en todo lo que hace, y sobre todo es objetivo, decente. Ese es el Dios en quien se debe de creer. Y ese es el Dios que aborrece todo lo que es irrazonable, ilícito, arbitrario, abusivo, aquello que es inmerecido, aquellas actitudes que su creación hace, la humanidad hace, que es todo lo contrario de la justicia de Dios. Podemos dar textos bíblicos que hablan mucho sobre la justicia de Dios. Salmos 11:7, a manera de referencia, dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El Salmo 33, versos 4 y 5 dice: porque recta es la palabra de Dios, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Eso quisiéramos que el pueblo de Dios entendiera, que es usted y yo, si somos hijos de Dios, que tenemos que proyectar la justicia de Dios. Y ese es el Dios en quien usted y yo debemos de creer. Hay otra, estoy tomando así atributos que todo el mundo la sabe, la conoce. Y otro atributo muy muy importante también es la inmutabilidad de Dios, que Dios siempre permanece igual. Él no cambia, es consistente en lo que piensa, en lo que habla, en lo que hace. No cambia. Él es perfecto en su carácter, nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Aunque usted está en errores, pecado, lo que sea, Él ha dicho: yo he venido por los justos. Yo he venido por los pecadores, por los enfermos. El Hijo de Dios vino por eso, porque Él no cambia, su amor no cambia. Es invariable, es inalterable, es siempre estable, es inconmovible. Si usted llora, grita, Él no, nada le hace eso. Esta inmutabilidad tiene que ver mucho con la misericordia de Dios. Él es persistente, constante, siempre está a favor de los que le buscan. Él es firme en todo lo que es, piensa, habla y hace. No hay una mínima intención de cambiar. Él lo que dijo, se va a hacer. Y lo que se va a hacer es que Él quiere la salvación de todos. Eso es inmutable. Qué tremendo de saber que tenemos un Dios inmutable, que no va a cambiar, que todo lo contrario de lo que los hombres hacen o hacemos, somos cambiables, nos alteramos, somos volubles, inconstantes, inestables. Pero tenemos un Dios inmutable. Ese es el Dios en quien se debe de creer. Malaquías capítulo 3, verso 6. La primera parte dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y también hay un montón de textos muy interesantes, muy puntuales, que tienen que
ser referidos en cada instante donde un hijo de Dios o alguien que ama a Dios tiene que recordarse: por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, dice Lamentaciones, y sus misericordias son nuevas cada día. Qué interesante, Dios no cambia. Tenemos o debemos de creer a ese Dios inmutable. También tenemos, por ejemplo, todo el mundo sabe sobre atributo de Dios, que es: Dios es omnipotente, la omnipotencia de Dios, que Él todo lo puede. Nada aquello que suceda está o se excluye del poder de Dios. Dios tiene la habilidad de intervenir en aquellas cosas que para los hombres es imposibles. Él es completamente capaz de hacer cualquier cosa. Sí, con el poder de su palabra creó el universo. Imagínense que no puede hacer Él. Por eso, este atributo de la omnipotencia de Dios tiene que ver con que Él es todopoderoso, supremo, soberano, absoluto, superior, altísimo. Y no es como nosotros, imperfectos, defectuosos, insignificantes. Por eso tenemos que creer en este Dios, que es omnipotente. Ese es el Dios en el quien debemos de creer. Hay un montón de textos de la omnipotencia de Dios. Para referencia, voy a leer aquello que está en el Salmo 93, verso 4. Dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Jeremías puede decir en el capítulo 32, versos 17 y 27, dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, dice Él. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ese es el Dios omnipotente, en el cual usted y yo debemos de creer. Hay otro atributo que nos alegraríamos de saber que tiene este atributo: es la omnisciencia de Dios, que Él conoce todo. Él posee el conocimiento perfecto de todos los aspectos de todas las cosas, inclusive de tu vida y de la mía. Él sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Nada se le escapa de su conocimiento infinito. Por eso es que con toda confianza nosotros podemos llegar a Él. Él sabe de lo que fuimos, de lo que pensamos, de lo que hicimos. Y por eso con toda confianza debemos de acercarnos a este Dios omnisciente. Porque si Él conoce todo lo que somos, qué privilegio de que no tenemos que esconder nada. Ante los hombres sí podemos mentir, podemos decir, negar muchas cosas que hicimos, pero ante Dios no lo podemos, porque Él lo sabe. Y que ve saber que Él sabe de lo que somos, porque podemos ir con un rostro, reconociendo con un rostro hasta cierto punto de intimidad con Dios, saber que Él nos conoce y que Él está esperando que vayamos con un corazón contrito, humillado, reconociendo lo que somos. El Salmo 139, este es un salmo muy, muy interesante que habla sobre la omnisciencia de Dios. Del 1 al 6, habla: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda.
Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Qué tremendo atributo el que nos hace a nosotros personas transparentes, pero también personas que podemos tomar buenas decisiones y acercarnos a este Dios amoroso que lo sabe todo. Hay otro atributo también que tiene que ver mucho con nuestra vida, es la omnipresencia de Dios. Dios está presente en cada momento de la vida de los seres humanos, de usted y de mí. Nunca se ha alejado de nosotros. Su omnipresencia hace que vivamos confiadamente, sabiendo que Él no está a nuestro lado como juez, ni como fiscal, ni como acusador. Él está como un Padre amoroso, que protege, que provee, que guía a sus hijos que le busquen. Por eso los salmos están llenos de este atributo de nuestro Señor. Salmos 46, verso 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mateo 28, 20 puede decir: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Imagínense, nunca nos ha dejado y no nos dejará. Haga usted lo que haga, Él estará presente, porque Él está presente en todo lugar, pero especialmente observando, cuidando y protegiendo a sus hijos. Otro atributo que tiene que ver también con la inmanencia de Dios es la eternidad de Dios. Dios ha sido y siempre será. Su existencia ha sido, pues, lo que habla en el griego. Apocalipsis habla que Él es el alfa y el omega, el principio y fin. En hebreos: yo soy el Aleph y el Tav. Es el siempre presente. Él nunca dejará de existir. Pablo en Hechos 17 puede decir: en Él somos y en Él nos movemos. Imagínense. Por eso es que la eternidad de Dios tiene que ver mucho con nuestro futuro. Él prometió llevarnos a donde Él vive. Él vive en la eternidad. Esa es nuestra confianza. Ahí está basada nuestra fe y nuestra esperanza. Dios es eterno, pero Dios es fiel. Cuánto quisiéramos aprender de este atributo de Dios, la fidelidad de Dios. Él es fiel en su carácter, en su palabra, cumple sus promesas, sus profecías se van cumpliendo, su proclamación ha sido realizada. Lo que Lucas 4 habla, que desde Isaías se menciona que Él iba a venir, Dios iba a venir y estar, y el pueblo iba a ser enseñado por Dios. Y se cumple en Jesucristo. Él vino a dar, a predicar el año agradable a Dios. De Dios, y Él vino a libertar al cautivo, a sanar al enfermo, a dar vista al ciego. Es decir, todo lo que hizo Jesús y lo que dijo en Lucas 4 tiene que ver con la fidelidad de Dios. Porque si Él dijo: yo voy a estar contigo, créeme que Él está contigo. Por eso es que necesitamos creer en este Dios, el Dios en quien debemos de creer. No quisiera hablar de todos los atributos de Dios, sino solamente aquellos atributos que realmente como personas la necesitamos, la anhelamos, por la condición caída del hombre y también por la condición
neutral que el pueblo cristiano tiene ante las circunstancias y situaciones que viven en nuestros países. Hay algo que nos detiene a no intervenir en la vida social, política de nuestro país. Y por eso, cuando yo veo los nombres de Dios y veo los atributos de Dios, tenemos a un Dios todopoderoso, tenemos al El Elyon, tenemos a Yahweh Sabaoth. Mire, son nombres de poder, de gobernabilidad, de autoridad. Y nosotros parece que hiciéramos todo lo contrario de lo que es Dios. Quiero mencionar en esta ocasión el atributo de la misericordia de Dios. Dios vino para librar a los pecadores, a nosotros. Nos vino a quitar toda la carga y el peso que nos ha mantenido esclavos, aún esclavizándonos entre los hombres, los más fuertes a los más débiles, aún entre géneros, el macho, el hombre, porque sé que solamente machos son los animales, el hombre, el varón, sujetando, sometiendo a la mujer. Y de todo eso, la misericordia de Dios llega y nos nivela a todos. La justicia de Dios es una Dios equitativa, es un atributo que nos permite vivir en equidad, pero va ligado a la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios solamente lo podemos entender porque Él, para que llegásemos a ser lo que somos ahora, hijos de Dios, tuvo que morir. Ese es el punto donde muchos de nosotros no queremos ni tocarla siquiera. ¿Por qué? Porque amamos nuestra posición, nuestra condición, la comodidad. No queremos arriesgar nuestro honor, nuestra dignidad, entre comillas. No queremos arriesgar aquello que Dios arriesgó su vida para salvarnos. Amados, cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de lo que Dios hace. Sigue haciendo. Por eso es que yo animo, desafío a cada cristiano a que pueda considerar que si tenemos a un Dios todopoderoso, justo, fiel, inmutable, a un Dios que hace posible de las cosas imposibles, a que vivamos conforme Él es. El miedo y el temor al que estábamos sujetos por siglos, aún nuestras prédicas, a muchos pastores, cuando le dicen, oye, ¿por qué no intervienes en el ejercicio de la vida pública? No entras a la política. Eso, los cristianos no entramos a eso porque la política es corrupta. Los politiqueros, la politiquería es corrupta. Porque si decimos que la política es corrupta, estamos diciendo que Dios es corrupto. ¿Por qué? Porque todos los nombres que vimos y todos los atributos de Dios habla de política, de gobierno, de poder, habla de autoridad. Y eso es lo que somos. Dios nos dio eso. Y por eso los animo a que cambie usted su perspectiva. Sea más bíblico. Sea más hijo de Dios. Sea un seguidor de Cristo.
si hasta aquí te has avergonzado, o el mundo, la tradición, la teología esclavizante de hace 200 años que se ha estado predicando, un puritanismo falso, ahora te digo, anda a la Biblia y léala y hazla. No solamente es grande el que predica, es grande el que predica y las hace, la vive. Amados, ha sido su amigo, su hermano, su compañero de milicia, su consiervo, el pastor Aristóteles Melgarejo. Hasta pronto. Dios me los bendiga.